Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos Días Señor, este programa que cada mañana hacemos para iniciar nuestro día en oración y meditando en la palabra de Dios. Pues hoy iniciamos una semana más y qué mejor que iniciarla de la mano de nuestro Papá Dios, saboreando ese amor de Dios precioso, que es bondadoso, que es eterno, que es fiel, y alimentándonos con su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento para nuestras almas, para nuestro espíritu, aún el alimento que nos permite estar fortalecidos ante las diferentes circunstancias de nuestra vida. Entonces quiero invitarles a que vayamos a la Biblia, abramos nuestras Biblias y continuemos nuestro estudio en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 20. Vámonos, por favor, o acompáñenme en la lectura de Segunda de Samuel, capítulo 20. Para resumir un poquito lo que viene sucediendo, pues le ha sucedido a David, ya después de que consolidó su reinado, pues aparecieron muchos problemas. Empezó una oleada de situaciones y de circunstancias en la vida de David. Alguien lo podría llamar problemas que no paran. Viene una oleada y luego otra oleada y luego viene uno tras otro. Y habíamos visto que su hijo Absalón se había sublevado contra David, había hecho una rebelión, se había ido un montón de gente detrás de él, y habíamos hablado en la semana anterior de lo que implicaba el espíritu de Absalón, de cómo era el que seducía la vida de las personas para que desconfiaran del rey, para que desconfiaran del mandatario, del líder, y confiaran más en él. En otras palabras, el espíritu de Absalón es el que dice: no confíe en el que manda, confía en mí, que soy mejor. Y eso es lo que promueve. Luego Absalón muere de una manera un poquito trágica, se genera o se desata toda una guerra civil en Israel, lo que nos deja ver pues la desunión que realmente había en medio de las tribus, cómo eran muy volubles, cómo eran muy vulnerables a que cualquiera viniera y sedujera, hablara dos palabras y ya se iban yendo detrás de esa persona. Y termina el capítulo 19 con unas palabras que quiero retomar para que ya iniciemos nuestra lectura de hoy. Dice: entonces respondieron, dice el versículo 43, desde el 42, perdón, dice, vamos a leer desde el 41 para mirar el contexto. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Y ahora sí iniciamos el capítulo 20. Dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey,
desde el Jordán hasta Jerusalén. Luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que se le había señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregar a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, Seba era el escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Eira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Miremos entonces que aquí en este capítulo 20, un poquito violento, este capítulo, sucedían hechos muy violentos en esa época. Nos vemos que pues que no había terminado David con un problema cuando ya se le presentaba otro. Y esto es muy común en la vida de muchas personas, de muchos creyentes. No han salido de una
y ya les está llegando otra. ¿De qué no había salido David? Pues no había acabado de cerrar el capítulo de Absalón. Recordemos que David estaba exiliado en otro pueblo, en otra ciudad, y David no había llegado a casa. Más adelante encontramos en el capítulo como que cuando llegó a casa empezó a resolver los problemas y las situaciones que le había dejado Absalón. O sea, David no había ni siquiera retomado el trono. Estaba aún en el exilio, estaba de viaje. Y estando de viaje, se subleva un hombre llamado Seba. Aprovechando la situación que leíamos finalizando el capítulo 19, la situación de desunión que estaba latente en medio de las tribus de Israel. Y aquí nos deja una gran lección. Cuando no estamos unidos, cuando no tenemos unidad, viene el enemigo y mete la cizaña para acabar de desbaratar nuestra unidad y nuestra comunión. Y esto nos deja también la enseñanza de la unidad que debemos tener como iglesia, como cuerpo del Señor, como cuerpo de Cristo. Estamos llamados a vivir una unidad con el Señor, pero a estar todos unánimes. Esta semana que estuvimos conmemorando la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, recordábamos lo que vivía la iglesia en sus primeros días en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Si usted lee ahí en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos nos encontramos un factor común, que todos estaban unánimes, juntos, orando, clamando a Dios, y así permanecían. Y lo miramos una y otra vez en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y era la realidad que vivían los hijos de Dios, la unanimidad. Pero la unanimidad no para estar todos cogiditos de la mano y estamos unidos, hermanos. No es solamente esa unanimidad, sino la unanimidad para decir, oramos los unos por los otros. Vamos hacia una misma visión, vamos hacia un mismo rumbo. Pero lo que sucede cuando no hay unidad, cuando unos están por un lado y otros están por otro, es que viene el enemigo a tratar de dañar y a acabar de desunir. Y eso fue lo que pasó aquí. Se levanta un hombre llamado Seba, dice que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba. La Biblia lo cataloga como un hombre perverso, como un hombre que dice que tocó la trompeta y dice, no tenemos nosotros parte en David. A nosotros no nos interesa lo que le pase a David. Y ojo, que esto es un punto que más adelante va a terminar por romper definitivamente la unidad que el pueblo de Israel tenía. Recuerden, no podemos perder de vista que eran 12 tribus, que eran 12 comunidades, que eran 12 familias que debían permanecer unidas. Pero aquí encontramos que 10 de esas familias estaban muy inconformes con las otras 2. O sea, habían como una especie de celos, había como una especie de envidia o de sentimiento negativo los unos con los otros. Y este hombre se aprovecha y dice, nosotros no tenemos nada que ver con David ni con la tribu de Judá, entonces cada uno a su tienda. Y lo más tenaz es que todos los hombres, dice el versículo 2, todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, más los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. O sea, aquí se rompió la unidad que había entre, o se estaba empezando a romper, se estaba resquebrajando, más bien llamémoslo así, esa unidad que se había iniciado desde el que había logrado establecer David. Una vez más, aquí nos encontramos que es una de las consecuencias de ese pecado que David cargaba encima. O sea, son unas consecuencias que lo iban a perseguir a él
por el resto de su vida. Vemos también aquí en el versículo 3, pues que David llega a la casa a poner las cosas en orden, a arreglar las situaciones, a arreglar aquellas cosas que se hicieron mal. Acordémonos que Absalón cometió, aparte de todo lo que cometió un pecado grave, y es que tuvo relaciones con las mujeres de su padre, con las concubinas, rompiendo un mandamiento también en Levítico 18. En Levítico 18, que es el capítulo de las relaciones prohibidas. Las relaciones que prohíbe es que usted que no tenga relaciones sexuales con las mujeres de su padre. Y eso fue lo que Absalón hizo. O sea, lo que hizo Absalón fue una cosa muy grave, un pecado muy grave. Ahora, uno se preguntará, ¿pero por qué? ¿Pero por qué David la emprende en contra de las concubinas? Porque las concubinas hubieran podido decir que no. Ahora usted dirá, pero es que las mataban. ¿Hasta dónde llega la fidelidad? ¿Hasta dónde llega la fidelidad? En otras palabras, lo que yo veo aquí es que estas mujeres de una forma se dejaron seducir. Se dejaron seducir por Absalón. Y terminaron cometiendo prácticamente un crimen, un delito, que el rey no les perdonó. Y aquí termina este asunto, y es que él las encierra. Ahora, para estas concubinas, pues ellas estaban acostumbradas a vivir encerradas en un harén. O sea que para ellas el encierro no tanto en sí fue el castigo. El castigo fue que quedaron encerradas en viudez perpetua, que el rey no las volteó ni a mirar nunca más. Ahí fue realmente el castigo. David viene a poner en orden su casa. David viene a poner en orden su casa y empieza a tomar decisiones radicales. Luego aparece que tiene que, ahora sí, poner en orden y tomar una decisión en cuanto a la sublevación que se le estaba presentando. La sublevación de este hombre llamado Seba. Y recordemos que en todo este estudio que hemos venido haciendo acerca de David, vamos resaltando las características o las cualidades de David. Y una de las cualidades que hemos visto desde el principio es que David es prudente. Que David toma decisiones con sabiduría. Y dice que llama a Amasa. ¿Quién fue Amasa? Amasa fue uno de los compinches, digamos así, de Absalón. Fue el general, el que estaba, parece que era como primo de Absalón. Y él fue el general de Absalón, el que luchó al lado de él. O sea que aquí como que no entendemos cómo que David llama a sus filas a un hombre que se rebeló contra él. O sea, no entendemos esa decisión. Y muchos no entendieron esa decisión. Él llamó a Amasa, dice el rey Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Y se fue Amasa a convocar a los hombres de Judá, pero se detuvo más del tiempo que se le había sido señalado. O sea, Amasa se fue a convocar, a hacer la tarea que David le había mandado, y se quedó. Y eso despertó sospechas en Joab. Luego Joab establece un plan para, Joab, el rey manda a Joab, a este hombre que era como su mano derecha, y al hermano, y los manda a desarrollar esa tarea, porque dice que a lo mejor Seba nos va a hacer más daño que Absalón y no podemos permitir que eso pase. Entonces los manda. Joab se encuentra con Amasa y lo asesina de una manera brutal. Lo asesina de una forma brutal. O sea, es un capítulo
que de verdad hay mucho derramamiento de sangre. Pero ¿qué vemos aquí? Ya manera para que concluyamos y extraigamos una enseñanza. ¿Qué nos enseña todo esto? Mire, en David vemos la prudencia y en David vemos la sabiduría al tomar decisiones, que es lo que a nosotros pues nos tiene que identificar. David no se puso mal. David no perdió su paz, no perdió su serenidad cuando vio la amenaza de Seba. Simplemente David tomó decisiones sabias, tomó decisiones firmes, desarrolló una estrategia para, para, para resolver el problema. Pero aquí vemos también otro hombre que es Joab. Joab lo hemos visto a lo largo de la historia, un hombre impulsivo, un hombre rencoroso, un hombre vengativo, un hombre que actúa, como se dice popularmente, a lo bruto. O sea, Joab es como el tipo de hombre que no piensa para hacer las cosas. Pero más allá de todo esto, y para extraer ya nuestra enseñanza, vemos aquí en David y en Joab el prototipo del hombre espiritual y el hombre carnal. Y eso es lo que identifica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. En Gálatas, en el capítulo 5, de una manera muy técnica, el apóstol Pablo a nosotros nos enseña acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5, a partir del versículo 16, nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esas cosas son las que vemos marcadas en Joab y en Abisai. O sea, ese hombre de Joab nos está dejando ver el prototipo de persona que no está guiado por el Espíritu. Un hombre lleno de celos, lleno de ira, lleno de resentimiento. Ahora entendamos una cosa. Resulta que Seba parece ser que pertenecía a la familia o al linaje de Saúl. O sea, él era como un familiar remoto de la casa de Saúl. Entonces miremos que este hombre, Joab, tenía un alto resentimiento hacia la casa de Saúl. Miremos desde el principio, cuando David andaba en el desierto, que el que le decía a la persona que estaba ahí al lado hablándole a David que matara, que le arrancara la cabeza a Saúl, era Joab, siempre. O sea, Joab desarrolló un resentimiento muy grande hacia Saúl y hacia todo lo que representara la casa o la sangre de Saúl. O sea, un resentimiento que no logró arreglar. Aparte, habían celos. ¿Por qué? Porque David nombró a Amasa como el general del ejército. Y Joab quería tener ese título para él, siempre. Luego, David, mire lo que pasa. David manda al hermano de Joab. David manda al hermano de Joab a que desarrolle una tarea. Pero termina Joab yendo por delante del hermano. Porque Joab quería el poder. ¿Me entienden? Entonces son celos, es envidia. Y a la final Joab dice que ahí termina el capítulo diciendo que Joab termina quedando sobre todo el ejército de Israel. O sea, era lo que él perseguía. Y lo conseguía de una forma muy, muy, muy fuerte.
a punta de derramamiento de sangre inocente. Ahora vemos también en David marcado el fruto del Espíritu. Vemos también en David marcado esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire, este capítulo de Gálatas, capítulo 5, nos muestra, verdaderamente nos da una aplicación de lo que se vive en este capítulo 20 de Segunda de Samuel. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Mire, amados hijos de Dios, si nosotros dejamos cosas negativas guardadas en nuestro corazón, esas cosas van a crecer como una maleza, como una cizaña en nuestro interior. Así como Joab nunca perdonó, como Joab siempre guardó ese resentimiento y nunca lo desechó de su corazón, terminó haciendo cosas brutales, terminó desconociendo la autoridad del rey. El rey le dijo: no le hagan daño a mi hijo Absalón. ¿Y quién mató a Absalón? Joab. Luego viene y tiene un crimen contra este hombre Amasa. Luego viene y para pillar a Seba sitia toda una ciudad y pone a sufrir toda una ciudad. Esto lo tenemos que mirar bien. O sea, un asedio era una cosa muy fuerte. ¿Por qué? Porque la ciudad empezaba a morir de hambre, a desfallecer, y caían personas inocentes que nada tenían que ver. Había ahí en esa ciudad, ahí más adelante lo encontramos, habían familias, habían niños que morían de hambre, habían familias que pues no podían trabajar. Ahora, nosotros acabamos de salir de un estado de alarma, donde nos tuvieron encerrados, donde nos tuvieron con muchas restricciones. Muchas empresas se acabaron. Muchas personas perdieron trabajos. ¿Por qué? Por este encierro, por tener las empresas cerradas. Miremos que esto se ve actualmente, en pleno siglo XXI. Y vemos aquí que por un hombre, Joab viene y cierra toda una ciudad. Y la gente empieza a sufrir. Amados hijos de Dios, aquí debemos entender: si hay cosas negativas en nuestro corazón, debemos entregarlas. Debemos sacarlas de nuestra vida. No podemos dejar que esas cosas negativas florezcan o sigan floreciendo, sigan fluyendo en nuestra vida o en nuestro interior. De lo contrario, terminaremos haciendo cosas horrendas, horribles, y desatando en nosotros esas obras de la carne, como dice Gálatas capítulo 5. Yo les invito a que oremos y terminemos este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre Santo y Poderoso, por tu amor incondicional y perfecto que derramas a cada momento sobre nuestras vidas. En esta mañana, Señor, queremos entregarte lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestra vida, Señor. Padre, gracias porque tú mismo nos has amado, tú mismo has derramado tu amor y tu misericordia sobre nosotros. En esta mañana nos has mostrado, Señor, la importancia que tiene el sacar de nuestra vida todo sentimiento negativo, todo resentimiento, toda envidia, Señor, todos celos. Padre, así como Joab se dejó contaminar y su corazón se contaminó de tantas cosas, así muchas veces nuestra vida se contamina, Señor. Padre Santo, por eso hoy entregamos en tus manos todo resentimiento,
todo rencor, toda envidia, toda sed de poder, todos esos sentimientos negativos, Señor, los ponemos delante de ti. Y te pedimos que tu Santo Espíritu viva en nuestro interior. Ayúdanos, Padre, a vivir por el Espíritu y a no satisfacer las obras de la carne en nuestro interior. Ayúdanos, Padre, a depender de tu palabra, a descansar en tu palabra, Señor, y a que el fruto del Espíritu fluya en nosotros, que fluya el amor, la paz, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas estas cosas, Señor. Hoy nos postramos y humillamos nuestra vida, Señor. Humillamos nuestro corazón delante de ti. Y te pedimos, Padre, que nos pulas, que nos llenes, que nos sacies, que nos fortalezcas y nos levantes. Que transformes todo nuestro ser, Señor. Padre, ayúdanos hoy a que sea derrotado ese hombre carnal de nuestro interior. Sabemos que cuando ese hombre carnal toma fuerza, destruye, arrasa con todo, acaba con las cosas y hace cosas horrendas, horribles. Padre, no permitas que esas obras de la carne crezcan en nosotros. Permite, Señor, que podamos ver cada día el fruto del Espíritu, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.